lo hará. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Jesús. Cuando las Escrituras nos habla en cualquier espacio de ella, siempre carga en sí un propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda completa se llama el consejo de Dios. Y el apóstol hablando dijo que toda ella es su consejo. Por lo tanto, el concepto consejo tiene una gran amplitud, porque puede convertirse en recomendación, en instrucción, en enseñanza, en advertencia y demás. Pero hoy vamos a concentrarnos de manera específica dentro del tema cuando Dios llama. Y ahora vamos a observar la próxima lectura en Romanos 8:30. Ya observamos la primera, donde especifica que Dios llama y que tiene un propósito en hacerlo. Bendito sea el Señor. Debe hacer. Gracias, hermano. Romanos 8:30. La versión de la mía es un poquito diferente, pero el extracto viene siendo el mismo. Porque los designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llaman justicia, y a los que justifica, glorificará. Amén. Gracias, amado. Ahí podemos apreciar que el llamado de Dios no es meramente un ruido que menciona tu nombre. No, es algo más allá. A lo que Él llama, tiene un propósito en su llamado, y en ese propósito tiene un compromiso como la garantía de que el propósito se va a cumplir. Aleluya. A lo que Él llama, le ocurre esto, le ocurre lo otro, le ocurre allá. A lo que Él llama, esto y lo otro. Los versos que hemos leído hacen énfasis en ello. Y queremos que observemos un poquito algunos de los sinónimos de la palabra llamar. Según el diccionario de la Real Academia, podemos considerar sinónimos como atraer la atención, inquietar, provocar, reclamar, entre otros. El valor de la llamada radica en quien te llame. Si ahora mismo usted observa la noticia de un país que está en guerra, llámese Ucrania, cuando el presidente hace un llamado a los hombres de la nación, esto merece una atención esencial. No es lo mismo que te llame el vecino del frente a que haga un llamado el jefe del Estado porque hay un problema de carácter mayor que involucra la existencia misma de la vida de toda una nación. Por lo tanto, el valor del llamado no radica en quien es llamado, radica en quien te llama, a su nombre. Cuando el padre llama al hijo, llamemos adolescente, cuando la llamada llega al teléfono, hay una sensación diferente a cuando te llama el amiguito de la escuela. Me está llamando mi papá, hay que suspender lo que esté pasando, hagan silencio, mi papá está llamándome, hay que atender a mi papá, ¿qué quiere? Porque dependiendo quién te llame, te va a provocar una inquietud, una reacción distinta. Gloria. Y es importante que observemos esto no solamente en el contexto teológico, sino en el sentido general. Las llamadas radica su atención
dependiendo quién esté haciendo el llamado. Por lo tanto, lo importante no es quién es llamado, importante es quién te está llamando. A su nombre. Y por eso recalcamos cuando Dios llama. Alabado sea el Señor. Podemos observar que hay llamados sociales, llamados familiares, llamado amistoso, entre muchos otros. Pero todos ellos, según su categoría, así su importancia y así su acción como efecto después de llamar. Si usted observa cuando un niño está haciendo algo que es incorrecto, que ya fue advertido que es incorrecto por el padre, la madre, y de repente lo sorprende en el hecho, y él lo llama por su nombre con los nombres y los apellidos completos. Carlito de Jesús Mendoza. Esa llamada como que provoca un freno, como que provoca una aceleración del corazón. Y usted como que siente que algo pasa y como que tiembla. No le pasó a usted, hermano José, ¿verdad que no? Aleluya, gloria a Dios. No le pasó. Más de 5 o 6 veces no creo que fuera menos. A su nombre. Gloria a Dios. El concepto del llamado tiene una implicación trascendental, porque cada llamado involucra un propósito. A nadie de lo que Dios llamó, lo llamó sin un propósito. Gloria. Y todo lo que está en el Señor, antes de poder proclamar el nombre de Jesucristo, ya el Espíritu Santo hizo un trabajo que se llama el convencimiento de juicio y de pecado, y creó el hambre, la necesidad de venir a Dios, y eso se llama llamado. Gloria. Aleluya. Entonces podemos clasificar que hay llamados que son con palabras, hay llamados que son con gestos, hay llamados que son por información, y hay llamados que son internos, un llamado al espíritu, un llamado al alma, un llamado al corazón. Amén. Hay personas que usted se encuentra con ellos hoy y de repente usted comienza a sentir empatía, deseo de hablar, y de momento siente esa afinidad y usted dice, como que algo me llama, como que tu sangre me ala. Gloria. Todo eso se puede clasificar en el rango de llamado. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a observar tipos de llamados, de llamada, que podemos considerar en el orden de la cotidianidad de la vida. Hay llamadas de emergencias. Y esa llamada, en tanto suena, todo bien. Pero cuando usted responde al sonido, aló, hola, y le dicen, le tengo una noticia importante que darle. Desde ahí, ya todo su ser, en fracciones de segundo, el cerebro reporta que lo que viene es pesado, es grueso, es de mucha tensión. Y en ocasiones, personas han hecho pipí antes de escuchar lo que le van a decir. Otros van a temblar y a otros se le ha caído el teléfono. Son parte de las reacciones que provocan la llamada, o tiene que ver con emergencias o con malas noticias, como podemos nombrarla. Una llamada de emergencia significa que hay que tomar ciertas decisiones con tal de evitar un peligro inminente que está a punto de acontecer o que comenzó a acontecer y se quiere detener para que no continúe. Ejemplo, tu casa está humeando por la cocina, parece que hay fuego. Hay que accionar rápido a ver si se salva algo.
porque en 2 o 3 minutos se propaga el fuego. Gloria a Dios. Una llamada de emergencia. Tuvo un accidente un familiar de fulano, tu sangre es la misma de él, es de emergencia que está, necesitamos sangre. Son llamadas de emergencia, son casos relevantes que requieren una acción inmediata, con tal de ver qué podamos subsanar como fruto de esa llamada. Me estoy hundiendo. El hielo se rompió aquí, estaba congelado y me caí dentro. Apenas tengo el teléfono, estoy congelando, corran a ayudarme. Alguien venga por mí. Es una llamada de emergencia. Si no llegan pronto, la hipotermia lo mata. No puede salir, está anclado abajo, se enganchó con algo, perdió la fuerza, el frío lo quitó la movilidad. Hay que ir rápido a librarlo. Son llamadas de emergencias. Hay llamada solo para confirmar noticias. Te estoy llamando para confirmarte que el negocio que hablamos lo vamos a hacer. Sí, te estoy llamando para acordarte que hicimos un acuerdo de ir a tal lugar. Te estoy llamando para informarte que va a ministrar en la casa de Juanita el miércoles. Llamada solamente como información. Hay llamada de desprecio. Aunque me regalaste eso, no sirvió para nada. No regales cosas que no sirvan. Hubo un caso que observé, visto como un evento de humor, que una joven envió a su campo un paquete de bombillas, esas que se usan para decorar en estas fechas, que prende y apaga. Y cuando el joven lo recibe, que lo conectan, lo ponen a funcionar, él la llama con mucho desprecio. Dice: mi hermana, cuando usted regale algo, regale lo que sirva. Eso que usted mandó, prende y apaga, eso se queda prendido. A su nombre. O sea, hay llamada de desprecio. Esa fue una. Eso no funciona. Y hubo otra llamada parecida a esa, en rango de humor también. Y es que la joven que está en la ciudad regala una máquina de lavar a su madre, pero aparte también prefirió regalarle una licuadora para que licuara. Y bueno, y de repente la madre interpreta que la máquina grande para poner las ropas grandes y la máquina pequeña para poner las pequeñas. A su nombre. Bueno, y tomó su ropa íntima y la metió en la pequeña y la encendió. Hermano, usted sabe lo que pasó ahí abajo. Y esta señora llama a revelar como una llamada de reclamo, una llamada de molestia, una llamada de desprecio. Mi hija, pero por Dios, ¿qué es lo que tú me has regalado? Esa máquina grande es genial, pero la pequeña me rompió todo lo que entré en ella. A su nombre. Entonces la llamada que ella está haciendo son llamadas de desprecio, llamadas de reclamo. Y radica su importancia de igual manera en el desconocimiento que tenía del tema. Pero es una llamada que se puede catalogar en el paquete de llamada de desprecio. Hay llamadas que son de broma. Fulano, ¿cómo está? Bien, mira, estoy en tal lugar, tengo una emergencia, dame esto. No, era una broma. Como que las cosas se calman. Hay medios radiales, televisivos, que usan este tipo de programa de humor, de llamar a las personas, diciéndole: te sacaste un premio, tienes esto. Y le dicen: no, eso no era una broma, era para confirmar que estoy atento en el programa. O sea, hay muchísimos tipos de llamadas. Llamada de broma, de mal gusto, de desprecio, llamada de cuántas cosas, llamada de agradecimiento, llamada de muchísimos niveles, pero todas son llamadas a su nombre. Y según su contexto y quien llame, tiene su nivel de importancia. Alabado sea el nombre del Señor. Considerando los niveles de la importancia de cada llamada, es importante observar que hay un grupo de ejemplos en las Escrituras de las distintas reacciones que tomaron hombres de Dios cuando recibieron una llamada de parte de Dios. Y hoy el tiempo sería muy escaso para nombrarlo todo, pero veremos algunos.
Cuando Dios llama en el principio, en el Génesis, a Adán, según la Escritura, si no es el primero, es uno de los primeros lugares donde se encuentra Dios llamando. Y sencillamente proclamó el nombre de quien él quiere llamar la atención. Adán. Adán. Y no lo ve por ningún lado. Pero ahí vemos que esa llamada trajo una reacción. Y cuando se encuentran de frente, él le dice, tuve miedo. O sea, hay llamadas que provocan miedo. Pero hay que observar que esa misma llamada de quien mismo llamaba a quien estaba llamando se repetía en otras ocasiones y no produjo miedo en las ocasiones anteriores a esta. Pero en esa ocasión, esa llamada produjo miedo. Y después del miedo, produjo vergüenza. Tuve miedo. Y después de vergüenza, produjo efecto de correr. Ahí tenemos el miedo en su máxima expresión. Me escondo y corro. Escapo del que me llama. Me causa una sensación muy fuerte lo que escucho. No resisto en mi condición de fracaso a la santidad que estoy escuchando. Mejor corro, me escondo. No voy, me pongo de espalda. A su nombre. Gloria. Vemos una reacción de un llamado. Pero observemos otras. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 3, verso 6. Tomando en consideración que el que llama convencido, ¿para qué llama? No condiciona su llamada a tu condición, sino que llama enmarcado en su propósito. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Adelante. Éxodo 3, 6 y también 11, para que nos cierren. 3, 6 y el 11. Adelante. Ok. Luego añadió, yo soy Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí vemos otro hombre que recibe, conocemos la historia, no lo detallaremos, solo lo puntualizamos, lo vamos a puntualizar como uno de los eventos que se encuentra con Dios y a través de la salsa Dios lo llama. Y este reacciona igual como el primero, con miedo, tuve miedo, y se cubre el rostro. Hay una razón para que haya miedo. Pero allí vemos que el miedo que expresa al responder al llamado no detiene al que está llamando. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque el que te está llamando sabe de tus miedos, sabe de tus temores, sabe de tus debilidades, pero también sabe de tu futuro en el llamado que te hace. Vamos a ver qué más él agrega en el verso 11. Amén. Dale de una vez a hacer. Entonces Moisés dijo a Dios, Respondió a Dios. ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a la casa de Israel? Ahí tenemos otra de las pantallas que presenta, el currículum que le presenta, el llamado a quien está llamándole. Pero ¿quién soy yo? Yo soy nadie, no tengo fuerza política, no tengo un ejército, no tengo una influencia como para hacer esto. Aleluya. Y él mismo se reconoce su condición. Gloria a Dios.
Pero Dios no se limita a tu condición, sino que su llamado va ajustado a su propósito en el que te está llamando. Ya hemos visto dos llamados y hemos visto misma reacción en los dos. Se escondió el rostro, dijo que tiene miedo y luego dijo, ¿quién soy yo? O sea, se colocó por debajo del nivel de lo que era, porque ni él mismo sabía quién era todavía. A su nombre, a su nombre. Vamos a observar otros más. Alabado sea el nombre del Señor. Y es Jueces, Éxodo 4. perdón, Éxodo 4, 10 hasta el 15. Ahí mismo, mis hermanos. Luego Moisés dijo a Yahweh, por favor, oh mi Señor, yo jamás he sido un hombre elocuente, ni ayer ni antes, y ni siquiera en este momento en que tú hablas con tu siervo, pues mi forma de hablar con tu siervo, pues mi forma de hablar es insegura y soy torpe de lengua. Entonces Yahweh le respondió, ¿quién ha dado boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo y al que puede ver y al invidente? ¿No soy yo, Yahweh? Ve pues ahora que yo estaré con tu boca para enseñarte lo que habrás de decir. Pero Moisés le dijo, oh Señor mío, te ruego que envíes el mensaje por medio de aquel que hayas de enviar. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra Moisés y le dijo, he aquí tu hermano Aarón, el levita, yo sé que él es elocuente además. He aquí que él ha salido a tu encuentro y se alegrará en su corazón cuando te vea. Tú hablarás con él y le transmitirás mi mensaje, y yo estaré con su boca, para enseñarles lo que harán. Hasta ahí. Amén. He de tomar en cuenta muy en serio que Moisés está totalmente convencido. Moisés está convencido de la A a la Z de que él no era el hombre que reunía las condiciones para el compromiso que colocaban en sus hombros. Y presenta realidades tangibles que no son de ignorar. Y diremos, pero Dios podía haberle quitado la dificultad para hablar y darle fluidez y problema resuelto. Pero no, todo lo contrario. Dios se enoja con él porque todavía él no está entendiendo lo que significa el llamado de Dios. Entonces Dios le soluciona inmediatamente el problema diciéndole, yo estaré en tu boca y en la boca de él, no te preocupes. En otras palabras, voy a poner un fuego en esas lenguas que van a hablar, aunque no tengan la forma de hacerlo, a su nombre. Pero es importante observar que Moisés todavía no se convence, no asimila todo ello tomando en cuenta su condición, no tomando en cuenta la condición del que le está hablando. Gloria. Es para nosotros un asunto de suma importancia tomar en cuenta quién nos está hablando. Aleluya. ¿Quién nos está llamando? Bendito sea. Alabado sea el Señor. Amén. Pero hay otro más, queremos verlo también, cómo reaccionó al llamado. Y está en Jueces capítulo 6, verso 11 al 16. Y tenemos que observar la reacción de cada uno de estos hombres al ser llamado y al escuchar lo que dice Dios de ellos cuando los llama. Y presten mucha atención, que ya vimos que Moisés presentó un currículum muy pobre, un currículum descalificado, un currículum que no servía para mucho. Pero aquí vemos otro que presenta uno todavía peor en condición de jerarquía. Vamos a escuchar cómo presentó este varón su currículum frente al llamado.
Jueces 6:11. Entonces vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, aldea de Joás, padre de Asri, y Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para ponerlo a salvo de la presencia de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Yahweh y le dijo: Yahweh está contigo, hombre valiente. Entonces Gedeón le respondió: te ruego, mi señor, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos han pasado todas estas cosas? ¿Y dónde están todos los portentos que nos han contado nuestros padres? Diciéndonos: Yahweh nos sacó de Egipto, pero ahora Yahweh nos ha abandonado, entregándonos en poder de los madianitas. Y Yahweh se volvió hacia él y le dijo: ve con esa tu fuerza, porque tú librarás a Israel del poder de los madianitas. He aquí que yo te he enviado. Entonces él le respondió: yo te ruego, mi señor, ¿con qué libraré a Israel? Pues he aquí que mi familia es insignificante en Manasés, y yo soy el menor de los de la casa de mi padre. Pero Yahweh le dijo: yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como un solo hombre. Alabado sea Dios. Amén, aleluya. Aquí vemos un hombre que presenta un currículum donde involucra sus sentimientos, sus emociones, su jerarquía, sus padres, sus hermanos, su casa completa y toda la nación. Y frente a Dios, lo que trae es un reclamo de exigencia. Presentándole a Dios una realidad que no le era desconocida. Pero lo que él desconocía es que la solución había llegado y se iba a ejecutar por la mano que más débil parecía de todo el pueblo. Y es importante ver cómo él reacciona. Yo, en lugar de él, haría un pensamiento simbólico o imaginario, que cuando el ángel se presenta y le dice varón esforzado, él diría: ¿con quién está hablando? Aquí no hay otro. ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo no lo veo. ¿Dónde está? ¿Con quién es que habla? Me imagino asustado ahí preguntando: ¿y dónde están los esforzados? ¿Cuál es? Yo quiero verlo, que me ayude. Porque estoy aquí escondido en un lagar, sacudiendo trigo en un lagar, en un lugar que no se corresponde. Porque es un estanque donde me pude esconder para hacer una labor que no se hace aquí. ¿Y dónde es el valiente? Pero así actúa Dios cuando llama. Gloria. El león que había dentro de él no lo conocía. Amén. Y ser el último hijo en aquel entonces representaba una maldición más que un beneficio, porque representaba tener el menor rango en el círculo familiar, representaba tener la menor cantidad de herencia y representaba ser el responsable de ser un esclavo literal de su hermano mayor, y representaba ser quien cuidara a los ancianos padres cuando la salud le fallara, cuando la fuerza le abandonaban. De manera que el panorama de un hijo menor varón era una vergüenza. Misma cosa que ocurrió con el rey David. Era el menos apreciado. Era al que se le pegaban cualquier cosa que pasara. Hablen con fulano, a su nombre. Gloria. Al que se le pegaba todo lo malo, fulano. Gloria. Porque era el de menos valía social. Y la sociedad va a determinar otro valor según la sociedad lo ha considerado. Y Gedeón fue muy honesto cuando dijo: yo soy el último, está todo el mundo corriendo y yo estoy aquí por valiente, estoy aquí porque estoy obligado, porque soy el menor y me mandan obligado a los más grandes a esconderme, a que se como que yo estoy escondido. Tú estás hablando algo sin coherencia. ¿De qué valiente está hablando?
Yo soy uno que estoy aquí porque soy un esclavo y estoy presionado a venir a hacer esto. Y estoy haciéndolo a escondida. ¿De qué valiente me habla? Diría él en su condición de hijo menor. Entonces, después que el ángel y él tuvieron cierta experiencia de relación cercana, ya el hombre cambia de parecer y comienza a decir, bueno, yo estoy dispuesto, ok, ahora demuéstrame que tú vas conmigo, demuéstrame que cuento contigo. Y ya la cosa comenzó a cambiar. Pero de entrada, el currículum que presenta es un currículum penoso, hermano. Pero Dios está esperando eso. Que tú reconozcas que no puedes nada por ti. Para entonces Él manifestarse. Y cuando Él haga lo que haga, que toda la gloria le sea dada a Él. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Gloria. Pero hay otro hombre más que vamos a observarlo y será el último en esta lista, en el orden. Vamos a observar a Hechos capítulo 3, capítulo 9, verso 3 hasta el 5. A ver qué pasó, qué reacción tuvo otro hombre cuando recibió el llamado personalmente del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vino esa luz del cielo, rodeó y cayó donde iba montado. Entonces le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, duras cosas te dan cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Instrumento me eres escogido para que haga mi trabajo. Y llevará mi nombre a muchos lugares a sufrir por él. Entonces, gracias, amados, por la lectura. Este hombre reacciona cuando lo tumban, cuando queda ciego, diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quiere que haga? Este no presentó una carta de debilidad. Este no presentó una carta de que no puedo. Este fue arrogante. ¿Quién eres? ¿Qué quiere que haga? Entonces vino ya para acá la respuesta. Dura cosa te pegarle patada a una puya. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En tal lugar hay un hombre que ora. Dile que te lleven allá hablamos, a su nombre. O sea, hayamos que Dios hace un llamado, el Señor Jesús hace un llamado a Pablo y no es una reacción igual la de Pablo a la que tuvieron otros que Dios llamó. No obstante, es importante que este hombre con experiencia militar no solamente cuestiona quién eres, sino que nadie pregunta qué quiere que haga. Gloria. Al responder qué quiere que haga, automáticamente está sumándose a la orden de la voz que le habla. Gloria. Porque aunque fuera soberbio, ahí tuvo que reconocer que una autoridad superior estaba llamando. Amén. Aleluya. Por eso es que la importancia no radica en el llamado, sino en quién te llama. Aleluya. Porque el apóstol Pablo para su momento sí que tenía características y razones y rangos para enseñar y demostrar y combatir. Pero frente a esa voz no funcionaban los rangos. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién te está llamando? ¿Y para qué te llama? Iglesia, hoy por hoy tenemos un pueblo que lejos de entender que el llamado de Dios está respaldado por Él y que aunque tu condición de tu historia
te descalifique. Él es quien te justifica. Gloria. Y quien deja de lado tu historia. Y a partir que te llama, se dispone a hacer una nueva historia con tu vida. Amén, aleluya. Si no tuviésemos tanta excusa delante del Señor, hoy la iglesia tuviese otro fervor Gloria. y no hubiese pequeña excusa como un poquito de nieve para quedarnos en casa. Aleluya. Si la iglesia entendiera lo que significa el que nos ha llamado, no tuviese temor de enfrentar los demonios y echarlos fuera, como la palabra ordena el Señor Jesús hablando, diciendo que las señales seguirán a los que creen, a los llamados. Gloria. Amén, aleluya. Y hoy quiero que hablemos Gloria a Dios. tú y yo. Amén, aleluya. Ya vimos a estos hombres del ayer. Ya vimos la reacción de ellos. Ya vimos cómo se comportaron de inmediato cada uno totalmente divergente a la realidad del que los llamaba. Y hay una cuestión aquí yo quiero que tengamos en cuenta hoy. Y es que a todo el que Dios llama lo incomoda. ¿Cómo así, pastor? Y no se supone que debe ser lo contrario. Que tú estés incómodo, Dios te llame y te ponga cómodo. Déjame decirte que el efecto que produce la obediencia al llamado llega a un momento que te da comodidad. Pero el llamado no te vas a acomodar nunca. Y vamos a observar dónde radica las bases que tenemos para certificar con gallardía, con seguridad, que a todo el que Dios llamó lo incomodó su llamado. Ahora bien, ese incomodar fue lo que provocó que fuesen trasladados al propósito de su llamado. Gloria. Amén. Hágame usted el drama rapidito. ¿Cómo vivía José en la casa de su padre? ¿Cómo? Siendo el penúltimo, pero con el aprecio del mayor, con el privilegio de que siendo de lo que menos tenía rango social, su padre le entregó rango, le entregó el trabajo de supervisor. Primogénito. Este hombre fue hijo de la mujer que se derretía el viejo por ella. Amén. La mujer que le importó trabajar 14 años para que sea su esposa. Le importó vivir el día en el sol y la noche bajo el frío. Sin importarle cuánta lluvia, cuánto sol, cuánta calor, cuánto riesgo. Porque amaba a esa mujer. Y de esa mujer tuvo ese hijo, el cual derramó todo el amor de su corazón en él, porque su madre también murió. Y este jovencito, rodeado de 11 fieras, eran 11 hombres, sus hermanos, con él 12, eran hombres feroces, al punto que 2 de ellos en una noche vencieron a todo un pueblo. Eran hombres diestros con la espada, hombres poderosos, hombres temibles, hombres arriesgados. Y ese pequeño a quien papá amaba, contaba con el respaldo, con la sombrilla de papá, de sus mujeres y de sus hermanos. Gloria. Pero a causa de lo que en él había, eso comenzó a provocar incomodidad. Y luego de ser el que vestía el mejor traje, que comía a la mesa con papá, interpreto que no dormía afuera, porque en aquel entonces era costumbre que los hombres amanecieran en casas, en cabañas abiertas, como opciones de vigilante del ganado y cuantas cosas que se vivía allí. Era una zona de poca lluvia, pero los que tenían cierto grado de privilegio dormían dentro de la carpa, no dormían fuera. Yo interpreto que José nunca amaneció fuera de su carpa, porque el papá, que lo amaba tanto, no es posible que lo dejase fuera con los hermanos mayores. No creo que lo hiciera. En otras palabras,
Era un hombre rodeado con todo el afecto que un niño puede demandar y aún un poco más por su padre, ya que tenía el amor del padre, ya que el padre era un hombre adinerado, aposicionado, de mucha influencia política, social, económica y espiritual, pues todo ese beneficio lo tenía ese jovencito en su casa. Y en medio de toda esa comodidad, tiene unos sueños, donde se complementa el llamado, pero no se cumplió una sola partícula del llamado que se le hizo hasta que no fue incomodado. Y de ser el más amado, fue llevado a ser un esclavo. Aleluya. ¿Usted tiene idea de lo que significa ser un esclavo para aquellos años en el Medio Oriente? Ser un esclavo significaba tener menos valor que lo que tiene un perro en Estados Unidos hoy. Aquí un perro tiene médico, aquí un perro tiene champú, tiene seguro, tiene cepillo dental, tiene quien lo saque a pasear, tiene una ropa para el frío, tiene una colcha para que se acueste dentro de la casa, tiene calefacción, tiene comida especializada según su médico. En otras palabras, los perros de aquí eran reyes comparados frente a los esclavos de ayer. Y no es menos cierto. Vaya la historia. Vea la película 12 años de esclavitud, para que vea cómo se vivía, para que vea la verdad, no lo que nos cuentan, la verdad como tal. Alabado sea el nombre del Señor. Y de toda la comunidad del mundo que tenía José, entonces pasa a la peor condición, donde quedó privado de su libertad y quedó privado de la capacidad de decidir. Y como si fuese poco que ya es esclavo, todavía estaba muy cómodo, porque consiguió poder donde era esclavo y le pusieron en rango. Y ya cuando estaba cómodo, es esclavo, pero es el jefe. Está muy cómodo. No, hay que sacarle un poco más de jugo todavía. Le quedaba mucho jugo, hay que exprimirlo más. Una acusación de la más grave en aquel entonces, y si fuese hoy también lo es. Violador convicto, sin opción abogado, acusado, juzgado y condenado por un hombre de la corte del imperio de aquel entonces, que su palabra era incuestionable. Y cuanto más si venía de un esclavo, encima un esclavo extranjero, que a nadie le dolía su muerte, si vivía, si respiraba, a nadie le importaba. Preso y mal preso, esclavo, sin familia, porque estaba muy cómodo en casa allí de Potifar. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Repita en su mente y abra su boca y después dígalo: cuando Dios llama. Cuando Dios te llama. Te va a incomodar el llamado de Dios. Te va a quitar los privilegios. Y este hombre en esas condiciones prefirió honrar antes que deshonrar y permaneció en el llamado. Aleluya. Pero concluimos con él que independientemente de que estaba incómodo, concluyó cumpliéndose el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Y luego sí estuvo cómodo, ya sin más opción de incomodarlo, porque recibió a papá otra vez, poder sobre el imperio completo. Solo había un hombre encima de él, y el segundo, el imperio para su momento. Amén. Ahí vemos que el llamado de Dios provoca reacciones tremendas, por lo que no es sorpresa que para nosotros
sea la misma cuestión hoy. Por eso, cuando estamos en la clase, recuerden que le he corregido de manera categórica que no hablemos de nadie, por si acaso. Porque es que no sabemos lo que Dios está incomodando a alguien. Amén. ¿Para hacer qué cosa luego? Porque ¿quién se atrevía a decir que José era inocente en Egipto, que no hablara? El violador ese que le tiene tanta confianza, ese violador, nadie hablaba bien de él. Aleluya, gloria a Dios. Y yo no sé si aquí haya alguien que fue acusado de eso. Y yo por estar repitiendo eso, estoy hablando mal de la unción de Dios que hay en ese hombre. Yo no sé. Yo prefiero no meterme en eso. Pero me aseguro que para aquel entonces nadie hablaba bien de este hombre. A su nombre. Gloria. Pero es porque Dios estaba incomodándolo para llevar a cabo su propósito. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Cuando seguimos observando otros hombres, el rey David, después de tantos años con las ovejas y una arpa en la mano, ya estaba cómodo a esa vida. No tenía tormento con nadie, comía de lo que tenía y tenía leche garantizada todos los días y una arpa para tocar y deleitarse en Jehová en los montes solitarios. Estaba cómodo el hombre, pero de allí fue buscado y se llevó donde uno que lo quería matar. Y a cada paso le mandaban al paso una lanza, un asunto para quitarle la vida. O sea, lo puso atento, lo despertó otra vez, lo incomodó. Y después de ser un hombre tranquilo en el campo y seguro, ahora era un fugitivo de un rey. Un solo hombre, jovencito, con todo un rey y un ejército en su contra, lo incomodó. Si estaba una noche aquí, la próxima tenía que correr a otro lugar porque era una víctima segura y se quedaba. Si dejaba un ramo en el camino, por la huella lo seguían. Tenía que caminar y un ramo atrás borrando la huella, porque si dejaba huella y lo seguían, lo mataban. No podía dormir con todos los ojos. Dirían en mi país, dormía con un ojo abierto y otro cerrado. En otras palabras, no tenía sosiego, fue incomodado. Pero observemos el final. Gobernar y vencer a sus enemigos. Todos los hombres que Dios llamó fueron cosas muy cruciales que vivieron. ¿Qué tanta comodidad tenía Moisés? Tenía esposa, tenía hijos, tenía un suegro que era sacerdote, un hombre de respeto y que lo apreciaba. Tenía trabajo seguro y comida. Estaba cómodo Moisés. Después de ser un fugitivo, ya estaba cómodo, estaba estable. Tenía una vida realizada el hombre. Pero en ese momento, Dios lo incomoda. Le muestra la salsa y le provoca que suelte familia, suelte mujer, suelte hijo y arranque ya un pleito que parecía de 1 a 1000, humanamente hablando. Dios te va a incomodar porque Él tuvo antes muy cómodo en Egipto y con el evento que ocurrió lo incomodó Dios, lo sacó de Egipto para prepararlo en el desierto. Alaba que Él vive. Todos los hombres de Dios de relevancia histórica fueron muy incomodados. ¿Quiere usted saber qué pasó con Abraham? Un hombre posicionado, adinerado, muy rico, muy poderoso, rodeado de sirvientes, de familia, de papá, de criados, de sobrinos, todo en orden, todo bien. Y cuando el llamado vino, está muy cómodo, arranca a caminar, a andar vagante, sin un rumbo fijo. Siento el Espíritu de Dios que está ministrando personas ahora mismo aquí. Aleluya. Que hoy están teniendo respuesta a muchas preguntas que han tenido en su vida como creyentes. Y hoy el Señor está respondiendo con este sermón aparte de sus inquietudes. Alabado sea el Señor. Gloria. ¿Quién puede levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque me ha llamado? Gracias, Señor, porque me ha llamado. Te tengo noticia.
Tomando en cuenta que el llamado te incomoda, tomando en cuenta que el llamado provoca que la comodidad sea un bien preciable pero a distancia, también te tengo noticia. Que por más incómodo que te encuentres, si estás en el llamado, no va a terminar como comenzaste. A su nombre. Gloria. O dígame usted, ¿cuál de los hombres de Dios en los peores procesos que atravesó murió en ellos sin antes ver el cumplimiento y la manifestación grande de Jehová en su vida? ¿Murió Moisés antes de ver el pueblo sacar de Egipto? No. ¿Murió Abraham antes de ver los hijos que iban a ser descendencia? No. ¿Murió Moisés? ¿Murió José, perdón? ¿Murió David sin antes ver lo que Dios propuso cuando lo llamó? Todos ellos vieron el cumplimiento del para qué Dios los llamó. Si te sientes que las fuerzas son tan pocas que te parece a Gedeón, si te sientes que eres la peor pieza en tu familia, en la sociedad, te tengo noticia. Es cierto que pudiste serlo, pero si estás en el llamado, hasta hoy, que sea una razón para que te lastime todo aquello y conviértelo en una razón para que te levante. Gloria. ¿Por qué? Porque de eso que no sirve, de ese currículum barato, de ese currículum sin valía, es que Dios quiere servirse para que a Él sean dada la gloria y para que tú seas el que reciba los beneficios. En medio de la incomodidad que puede estar atravesando como hombre y mujer de Dios, hay un propósito en ello. Te abandonó la mujer, se te fueron los hijos, te botaron del trabajo, se rompió la máquina, te botaron de la iglesia. Todo eso son herramientas que Dios usa para incomodarte y luego colocarte en la dirección que debe estar para que su propósito se cumpla y luego disfrute de ello. Amén. No por estar ahí en la palabra están estos hechos registrados. Están registrados porque Dios es un Dios que insiste llamando. Llamó en el Nuevo Testamento, llamó en el Antiguo, llama ahora y seguirá llamando hasta que Cristo venga. Amén. Gloria. Si usted observa la palabra, cada proyecto que se propuso Dios en la tierra fue llamando a un hombre, llamando a una mujer y en algunos casos llamando hasta niños a su nombre. Gloria. Pero no cumplió Dios en la tierra un propósito sin antes un llamado. Entonces te pregunto, iglesia, ¿está entendiendo cuál es tu llamado? Gloria. ¿Va conmigo? Tu llamado es a que salga de la comodidad, a que salga de tu encerramiento de tu cabeza, a que ignore tu realidad que no es la mejor y te enfoque en lo que Dios quiere y en base a ello obedezca y en esa obediencia entonces marche para que vea el beneficio del llamado de Dios en tu vida. Sí, pastor, pero es que mire, una cosa es usted predicarlo ahí, que me le gusta a usted lo más bien, pero después irse tan amado, está José hablando, tan amado en la casa del viejo, tú sabes, con todo ahí, esa nevera full, esa calefacción 1-1, ese ejercicio en el invierno, ese carro que prende, de lejos prende, de lejos parte está prendido y se calienta solo. Mire, después de todo eso, usted mandame a mí para una loma, una montaña donde hay que cazar ratones para poder comer algo. Mire, hay que ir a un arroyo que está a 2 kilómetros para buscar un galón de agua para poder tomar una botica. Hay que buscar hojas de guayaba para cepillarse porque no hay crema dental. Hay que usar los dedos porque no hay cepillo. Mire, eso como que está áspero. Y de noche para calentarse hay que matar a un oso para quitarle la piel porque si no, no hay como calentarse. Alaba ahora. Gloria. Sí, es duro.
Pero si no te hace más duro que ellos, no verá el plan de Dios cumplido en tu vida. Amén, aleluya. ¿Y sabes cómo es que el huevo blando, sencillo, flexible, se pone duro? Dándole fuego. Alabado sea Dios. Amén, aleluya. Ningún huevo es duro si antes no se pone en el fuego. Y después que sale del fuego, se puede caer de altura. Y salta, brinca y se queda entero. Porque pasó por el fuego. Gloria. Iglesia, si te sientes que estás en fuego, es porque le están poniendo acto para la misión que viene. Aleluya. Si te sientes que están incomodándote, que están pasando cosas que no le esperaba, de la manera que no pensaste, es porque Dios está programando que estés incómodo para colocarte en el lugar que debe estar. Porque la incomodidad que hoy tienes es la garantía de la comodidad que va a tener mañana. Gloria. Alabado sea Dios para siempre. Amén. No sé cuál es tu reacción al llamado de Dios. O no sé si aún piense, pero es que Dios ha llamado a todos menos a mí. Yo estoy aquí porque me traen. Yo estoy aquí porque soy hija de los que cantan. Yo estoy aquí porque llegué. Te tengo noticia. Estás equivocado. Nadie engrandece el nombre del Señor Jesús si ante el Espíritu Santo no hace un trabajo en su corazón. Todo el que está aquí tiene un llamado. Y el llamado es a la salvación. Aleluya. Porque a lo que llamó, a esto predestinó, a esto santificó, a esto justificó, a lo que justificó, glorificó. Aleluya. En otras palabras, todo el que está aquí, de modo individual, tiene Dios un llamado a tu corazón. Porque para estar en este lugar, hoy, habiendo tantas razones para no estar, me dice a mí que está aquí porque hay un llamado de Dios en tu corazón. Aleluya. Ahora bien, si no está definiendo cuál es tu llamado, está en el lugar indicado para que lo sepa en lo adelante. Simplemente permanece en el lugar, aunque esté un poquito incómodo. Amén. Que esa incomodidad te va a colocar donde tiene que estar en el momento que deba estarlo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Santo. Es paradójico que la sensación humana, la percepción de los sentimientos nos traicionan frente al llamado de Dios. Porque el llamado de Dios no tiene que ver nada con sentimiento. Si le preguntas a tus carnes hoy, ¿qué querés? ¿Sabes qué te va a decir? Pues está en la calefacción con una colcha bien buena encima. Y cuando me levante, un sándwichito con un jugo poderoso. Y de ahí va la camisa otra vez. ¿O no suena bien? Eso es sentimiento. Eso es lo que la carne siente. Pero el hombre, la mujer que es llamado de parte de Dios, fuera parte que sienta o no sienta, obedece. Y al obedecer y ver el fruto, entonces siente gloria de parte de Dios. Amén, aleluya. ¿O cree usted que sentían hacer lo que hicieron todos los hombres de Dios cuando fueron llamados a incomodarse? Ellos no sentían eso. Todo lo contrario. La carne se revela. La carne dice, ¿y será Dios? Algo tan terrible, algo tan incómodo. ¿Quieres saber un poquito más de esto? Pregúntele a Abraham cuando le dijeron, ve al monte Moriah y clávale el cuchillo al muchacho, al único, y mata y ponlo allá en el altar. ¿Usted cree que había alguna razón en su sentimiento de sentir hacerlo? Trasládese allá. Único hijo de la promesa, a la edad que tenía, y ya la doña tuvo ese porque fue un milagro, pero en condiciones. No había repuesto ya. Ni había repuesto, ni había materia prima a su nombre. Gloria. Y ven, mátalo. Y montarlo en el agarrar al muchacho y arrancar para el monte. Y hacer el altar, poner la leña. Y el muchacho decirle, papá, pero aquí está el fuego. Y ahí está el altar. Y ahí está la leña. Pero yo he visto cuando te sacrificio que hay un cordero o un palomino o un macho cabrío. Pero aquí no hay nada, papá. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Quién es? ¿Dónde está?
¿Usted cree que en ese momento, en ese corazón, hubo un sentimiento de querer hacerlo? No, Señor. Aleluya. Lo que hubo fue un valor de obediencia hasta lo sumo. Amén. Aleluya. En todo lo que Dios ordene y quiere que hagas, no va a sentir hacerlo. Al contrario, en la mayoría va a sentir lo contrario. Por eso hay que conocer el llamado de Dios. Para que entendas que aunque parezca feo o bonito, no importa, simplemente lo obedezca. Porque obedeciendo ese llamado es que va a obtener el resultado para lo que Dios ha llamado. No esperes sentir. Ir a la calle a evangelizar. Porque un día que esté el clima bueno lo vas a sentir. Pero el día que esté el clima un poquito áspero, vas a sentir lo contrario, de quedarte en casa. Entonces no es un tema de sentimiento, es un tema de responsabilidad, es un tema de conciencia, es un tema de obediencia, es un tema de altar, de sacrificio, de ir, porque tengo que ir. Te planteo una pregunta que para nosotros aquí no es distante ni desconocida. Levanten la mano con sinceridad y no se sientan confrontados, no lo haré. Todos los que trabajan aquí para una compañía o un jefe, levanten la mano los que trabajan aquí. Ay, bendito, que ustedes lo mantienen a todos. Levanten la mano los que trabajan para alguien. Eso es. Le hago una pregunta a usted. Cuando amanecen esos días por debajo de 20, ¿usted siente levantarse con gozo y no trabajar con alegría? ¿Usted siente eso? ¿Usted no siente ánimo de ir ese día? ¿Usted no siente levantarse a paliar nieve para después irse? Usted lo hace porque tiene que hacerlo. Así mismo es el llamado de Dios. No es tema de sentimiento, es tema de responsabilidad después del conocimiento. El nivel de conciencia que tiene contigo es lo que te va a impulsar a obedecer, aun cuando no sienta nada. ¿Cree usted que lo que toca en el teclado todos los días siente venir a tocar? No. Hay días que voy en batalla, en la escuela, en la casa, y hasta los patinan. Pero tengo que ir, porque tengo que adorar a Dios. Tengo que ir para Dios. Señor, ayúdame. Pero no es que se siente todos los días. No se siente bonito todo el tiempo. Pero cuando hay un nivel de conciencia del llamado, obedecemos. Aleluya. Y luego el fruto de esa obediencia nos hace no solamente sentir, sino ver y tener gloria. Porque el fin del propósito es gloria, para honrar a Dios y para beneficio de nosotros. Aleluya. Dios nos bendiga. Amén. Venga el teclado, por favor, Herrera, y suena algo suave allí. Gracias, Señor.